Si yo le digo a usted, hay un potencial genético, y usted pone la palma en sitio definitivo y se olvida de la palma, no hace buenas prácticas agronómicas, no está censando plagas y enfermedades, no fertiliza como se debe, todo ese milagro genético que yo le prometí desde la biotecnología, pues simplemente no se va a desarrollar. Conservando y estudiando el cultivo de PAMAS. Conservando y estudiando el cultivo de PAMAS. Con el gremio de la mano sin jugar a improvisar. A las 5 toneladas juntos podremos llegar. Con la ciencia de respaldo la meta vamos a alcanzar. A las 5 toneladas juntos podremos llegar. En Tumacuaracata, Cabullaro Fundación. Puerto Wilches, Ciolocue, La Palma es el corazón. En Tumacuaracata, Cabullaro Fundación. Puerto Wilches, Ciolocue, La Palma es el corazón. No crean los menjurjes ni agüitas milagrosas que nosotros le ayudamos a cuidar su plantación. Más bien llame a la vecina para que se ponga al día y revise el boletín del palmicultor. Nos ponemos los palmeros en acción porque vamos rumbo a las 5 toneladas. Nos ponemos los palmeros en acción porque vamos rumbo a las 5 toneladas. 5 toneladas de aceite. Bienvenidos a Palmeros en Acción, el podcast de la palmicultura colombiana. Gracias por seguir conectados a este proyecto que nos ha permitido llegar a cada uno de sus hogares, a sus plantaciones, a sus empresas, plantas de beneficio con temas de interés para el sector. Recuerden que cada episodio, cada tema, cada investigación que compartimos, así como el trabajo de quienes hay detrás de este capítulo, está pensado por y para ustedes, los palmicultores colombianos, quienes, por supuesto, son el motor de este podcast. Recuerden escribirnos a palmerosenaccion@cenipalma.org. Allí vamos a continuar, atentos, recibiendo sus opiniones, comentarios, temas de interés, sugerencias, también felicitaciones, si así ustedes lo disponen. Ahí vamos a estar. Ese es nuestro canal de comunicación. Les cuento que mi nombre es Juan Carlos Vélez, líder de formación de Cenipalma, y junto con mi compañera Brigitte Gañán, responsable de estrategias didácticas de Cenipalma, vamos a estar en el transcurso de este capítulo generando el hilo conductor de este tema. Bueno, Brigitte, qué gusto. ¿Cómo estás, Brigitte? ¿Desde dónde te conectas? Hola Juan Carlos, qué gusto saludarte. Hoy desde el campo experimental Palmar de la Vizcaína en Barranca Bermeja, feliz de estar nuevamente en Palmeros en Acción. Les contamos a nuestros oyentes que en este capítulo de Palmeros en Acción estaremos hablando de cómo a través de la biología molecular hemos avanzado en identificar y entender algunos de los factores genéticos que le permiten a algunas palmas ser más resistentes o productivas, incluso bajo condiciones difíciles. Quiero contarte que, aparte de ser un tema muy interesante, con hallazgos y resultados importantes que vale la pena compartir, les quiero contar que no solamente nosotros fuimos los que investigamos, sino que nos fuimos para donde los que saben. ¿Quiénes son los que saben? La gente del área de biología molecular de Cenipalma, que llevan varios años realizando investigaciones rigurosas, utilizando el conocimiento genético, ese acervo genético de la palma, para ofrecer soluciones a los palmicultores, soluciones de largo plazo, a problemas fitosanitarios, como aquellos que se derivan de los palmicultores enfrenten, las adversidades de las condiciones abióticas como el clima, el suelo, esas condiciones o factores que afectan la productividad. El objetivo de esa área es hacer palmas que sean más resistentes y adaptables a los desafíos que tenemos hoy en día, logrando que esas palmas sean más eficientes en el entorno en el que crecen. ¿Cómo lo han hecho? ¿O cuáles son esos resultados que han obtenido? ¿Qué es lo que han descubierto? Todas esas son preguntas que se van a responder, pero para ello los invitamos a seguir conectados en Palmeros en Acción. Brigitte, yo quiero que arranquemos respondiendo una pregunta clave para el desarrollo de nuestro capítulo y además para ponernos en sintonía con este episodio.
¿Qué es eso de la biología molecular? Bueno, Juan, tocó hacer algunas consultas y logré reunir este concepto que nos dice que cuando hablamos de biología molecular nos referimos al estudio del ADN dentro de cada célula, en este caso de las células de la palma. Este estudio nos ayuda a entender qué está pasando por dentro de la palma o de la planta, más allá de lo que podemos ver a simple vista. Lo que buscamos o lo que busca la biología molecular es comprender cómo los genes afectan características como la productividad, la resistencia a enfermedades o la tolerancia a la falta de agua. Por dar un ejemplo, si encontramos una palma que sigue siendo productiva, incluso en condiciones de sequía, es porque hay un factor genético que lo permite. Y lo mismo ocurre con las enfermedades. Algunas palmas tienen una genética que les permite resistir ciertos patógenos. Así que al entender esta genética, podemos mejorar la palma de aceite para que sea más resistente y productiva. Para esto es clave un tema importante, es la diversidad genética. Pero no quiero ser yo quien les cuente de qué se trata esto de la diversidad genética. Pues para tratar de descifrar ese significado o lo que significa ese término, nos fuimos al área de biología molecular de CENIPALMA y estuvimos hablando con Carmenza Montoya, a quien escuchábamos, como les dije anteriormente, al inicio de este capítulo. Carmenza es bióloga con énfasis en genética de la Universidad del Valle, tiene una maestría en ciencias agrarias de la Universidad Nacional, sede Palmira, y ella es doctor en biología de plantas de la Universidad de Montpellier en Francia. Además, ella tiene 17 años de experiencia en CENIPALMA en el área de biología molecular y esto fue lo que nos contó. Aquí hay un logro, hay un ejercicio básico que se llama estudiar la diversidad genética. Es importante conocerla porque a simple vista tenemos de pronto cultivares o palmas que son muy parecidas desde su producción. Pero internamente debemos conocer esa diversidad, porque esa diversidad genética, por ejemplo, acá tenemos colecciones biológicas de palmas traídas desde el África directamente, o sea, palmas que no han pasado por un proceso de mejoramiento. Hay una diversidad genética intrínseca de ellas que es diferente a los cultivares que en este momento se comercializan. Esas palmas estudiamos la diversidad genética y esa información va al mejorador. Entonces, él toma dos insumos para saber a quién estudia. Primero, todo ese registro agronómico de la palma, cómo se comporta, y también se apoya en los registros de diversidad genética. Esa es una. Lo otro es, como estas palmas también están enfrentadas al entorno donde hay enfermedades, se va tomando un registro de cómo se comporta su respuesta, tolerante, susceptible, y podemos irnos a un laboratorio a empezar a estudiar su ADN. Lo que hacemos en el laboratorio son trabajar con plántulas muy pequeñas, clonadas, y yo puedo causar de forma artificial la enfermedad. En este caso voy a hablar de la PC. Es una enfermedad, ya como todos saben, que es muy limitante para toda la agroindustria. Entonces, yo puedo en mi laboratorio tener palmas muy pequeñitas antes de la etapa de vivero y inocularlas artificialmente con ese patógeno. En este caso, Phytophthora palmivora. Y yo puedo empezar a observar una respuesta de 1 mes, 2 meses, incluso mucho más temprano, en horas. Y desde la biotecnología puedo ver qué está pasando. Primero, esa palma cómo se comporta, si la lesión avanza más o menos. Y sacamos el ADN de esa palma y también sacamos el ARN. Cuando sacamos ARN estamos viendo la expresión de los genes. Ahí es donde la biotecnología dice, yo saco ese ADN, yo miro la expresión genética y voy a entender que tiene un cultivar o un genotipo que lo hace directamente muy distinto al otro. Ese es un trabajo que venimos haciendo desde biotecnología. Complementando con lo que nos comenta Carmenza sobre Phytophthora palmivora, que es el patógeno, como sabemos, responsable, precursor de ese complejo de enfermedad denominado pudrición de cogollo en palma de aceite, quiero destacar que el área de biología molecular de CENIPALMA ha sumado esfuerzos altamente significativos o muy significativos, como lo queramos decir, tanto en tiempo como en recursos para identificar el genoma de este patógeno.
Tener ese genoma del patógeno significa haber mapeado el material genético, en este caso de Phytophthora palmivora. ¿Pero para qué hacemos eso? Para comprender mejor cómo se desarrolla, cómo infecta a las plantas, qué factores genéticos le permiten resistir a ciertos tratamientos, a ciertas prácticas que nosotros hacemos. Con este conocimiento pues, del genoma, de ese agente patogénico, de ese agente que genera la enfermedad, es posible identificar las debilidades del patógeno y de esta manera de desarrollar cultivos de palma más resistentes, así como proyectar métodos o prácticas de control más efectivos. No sé, Brigitte, ¿cómo lo ves? ¿Lo dije bien? ¿No lo dije bien? ¿Hice bien la tarea? Hiciste súper bien la tarea, aquí estamos aprendiendo. Entonces también quiero contarte, Juan, que sumado a lo que nos has contado y a lo que nos ha contado la doctora Carmenza, hay otro avance muy importante de Cenipalma en el tema de plagas y enfermedades, y fue darle nombre al agente causal de la pudrición basal de estípite. Y esto fue lo que nos contó Carmenza. Pudimos darle nombre a ese agente causal, porque es muy famoso y conocido el agente causal de esa misma enfermedad, pero en Indonesia y en Malasia. El sudeste asiático, donde siembra la palma, ya estaba muy claro quién era. Aquí en Colombia nos faltaba ese dato, y más sabiendo que aquí en Colombia no está ese hongo de la forma en que está en Malasia o en Indonesia. Entonces era un reto desde la genética también darle un nombre a ese patógeno, y lo logramos. Resulta que aquí para Colombia el agente causal de nuestra pudrición basal de estípite se llama Ganoderma sonatum, mientras que en el sudeste asiático es Ganoderma boninensis. ¿Para qué nos sirve eso? Los manejos fitosanitarios se pueden enfocar de otra forma, y a partir de eso podemos direccionar muchas estrategias de control fitosanitario que antes funcionaban, pero ahora pueden ser más eficientes y dirigidas conociendo el agente patogénico. Conocer el agente patogénico nos permite enfilar nuestros esfuerzos para combatirlo de una manera efectiva. Muy, muy interesante lo que nos dice Carmenza, pero también de esa conversación con Carmenza, uno como que se va a explorar las diferentes fuentes en que Cenipalma está trabajando actualmente para darle soluciones en materia de control de esos patógenos. Y uno de esos temas que me llamó mucho la atención fue la de la clonación de palmas. Si ese tema de clonación hace unos años lo hubiéramos pensado desde ese momento en el que no teníamos tanta tecnología y herramientas como la biología molecular, pues como que hubiéramos dicho no, eso no es posible. Sin embargo, hoy tenemos esas herramientas de biología molecular, conocemos, tenemos gente capacitada, tenemos productores muy atentos a lo que está pasando, pero no quiero ser yo quien les cuente qué es lo que está pasando con esa clonación y cómo es ese tema. Yo quiero que sigamos escuchando a Carmenza para que nos cuente cómo hemos logrado este importante avance en lo que corresponde a clonación. Cenipalma incursionó hace ya varios años en desarrollar cultivo de tejidos in vitro. Queremos hacer y tener palmas clonadas. Eso lo logramos. Fue un trabajo de varios años. Se aplicó un protocolo externo que ya estaba aprobado porque en Indonesia y en Malasia ya se había avanzado mucho en el tema. Ellos nos tienen años de ventaja sobre clonar palmas. ¿Qué palmas quisimos clonar y desarrollar aquí en Colombia? Aquellas palmas que hubieran mostrado una resistencia, una tolerancia a la PC. Entonces, una vez se tiene este protocolo y se logra adaptar aquí en Colombia, en nuestros laboratorios, con las condiciones del campo experimental Palmar de la Vizcaína, que es donde yo trabajo, empezamos a notar que en Tumaco, por ejemplo, después de la devastación que hubo por la PC, hay palmas que quedan en pie. Y uno dice, oiga, esa palma tiene algo interesante. ¿Cómo lo rescato? ¿Y cómo la rescato yo sin cruzarla con alguien? Porque en el momento en que a esa flor de esa palma que quedó en pie yo le aplique un polen de otra palma, pues tengo una posibilidad de herencia del lado materno, pero queríamos tener esa palma idéntica 100%, y eso es lo que es un clon. Y ahí comienza la gran evaluación agronómica, porque tenemos que garantizar que esa palma que fue creada en un laboratorio sí se va a comportar como se espera a nivel agronómico.
porque además de nosotros haber querido clonar esa resistencia a una enfermedad, también tenemos que clonar un desarrollo y un comportamiento agronómico. Ahora sigue llevar esos clones a sitios donde haya incidencia de esta enfermedad. Y eso es lo que actualmente estamos haciendo, que son pruebas de evaluación agronómica, donde hemos tenido la colaboración de todo el gremio para tener un espacio, un hectareaje que sea considerable para sembrar en simultáneo en ciertos lugares de Colombia esos clones y ya esperar que ahí se desarrollen y ver cómo se comportan frente a la enfermedad. Pero ese ejercicio es riguroso y yo no les voy a decir que porque una palma a mí se me comportó así o 10, 20 palmas, ya le garantizo que puedo clonarle 1000 palmas y así se van a comportar. Vamos a hacer un ejercicio muy serio que son pruebas de evaluación agronómica. Varios puntos en Colombia, en diferentes plantaciones, con diferentes incidencias de la enfermedad. Como mencionamos al inicio del capítulo, esta área de investigación no solo busca ofrecer soluciones a los problemas fitosanitarios, sino también abordar desafíos como el déficit hídrico, el cual, como sabemos, varía según las zonas palmeras. Carmenza nos cuenta un poco cómo están trabajando en este tema. Nosotros estudiamos también el perfil genético de palmas que son más o menos tolerantes al déficit hídrico, donde ya tenemos unos modelos biológicos que me están explicando qué hace que una palma siga siendo productiva a pesar de la escasez de agua y lo que pensamos que requiere una palma a nivel hídrico para ser productiva. Aquí en Cenipalma tenemos unas casas de malla, donde tenemos las palmitas sembradas, me van a entender, de 3 meses. Y yo pongo agua y quito agua y tengo varios genotipos. Y estoy midiendo la capacidad fotosintética, porque es una variable de respuesta. Si usted, como palma, deja de hacer fotosíntesis, pues ya no tiene futuro productivo. Pero hemos encontrado que hay palmas que a pesar de cortar el agua, no desciende su capacidad de hacer fotosíntesis. Quiere decir que esa palma, en un futuro, en zonas donde no llueva mucho y de pronto no tengamos acceso a sistemas de riego, ella va a seguir haciendo fotosíntesis y hacer fotosíntesis garantiza productividad. Ya escucharon ustedes a Carmenza, esta experta del sector palmero, y a ella le queremos agradecer muy honestamente, muy sinceramente, los aportes que ha tenido a este episodio de Palmeros en Acción y también los aportes que tiene desde su día a día al sector palmero. Sabemos que, bueno, el tiempo del podcast es corto, no nos quisiéramos extender pese a que el tema es muy interesante, pero sin duda conocer estos avances nos invita a seguir explorando y aprendiendo sobre esta área que está abriendo nuevas oportunidades para enfrentar desafíos. Ya vieron ustedes, desafíos en enfermedades, desafíos en productividad, desafíos en temas como factores limitantes, que son los problemas que a diario pues se enfrentan desde el cultivo, desde las labores que estamos empezando. Carmenza, realmente fue un placer tenerte en Palmeros en Acción. Las puertas de este podcast siempre van a estar abiertas para ti y para todo el equipo de Biología Molecular de Cenipalma, para que le sigan contando y nos sigan contando a toda la comunidad palmera cuáles son esos aportes que ustedes están haciendo para hacer una palmicultura única, diferenciada, pero también productiva y pues también sostenible. Y ahora vamos a comenzar el segundo momento de este podcast, que siempre tiene un invitado muy especial y hoy no va a ser la excepción. Quiero contarles que hoy contamos con la presencia del ingeniero Juan Carlos Castillo, que es el director agronómico del grupo empresarial Oleoflores, allá en la zona norte. Juan Carlos tiene una amplia experiencia en el manejo de plantaciones de palma de aceite. Juan, buenas tardes. Es un gusto que estés acá. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde te conectas? Hola Juan Carlos, buenas tardes. Brigitte, ¿cómo están? En este momento me encuentro en la zona norte de Colombia,
más exactamente en el municipio de Agustín Codazzi y Cesar. Juan, una de las grandes preocupaciones que tiene el sector en torno al manejo de plagas y enfermedades, y en enfermedades especialmente como las de la pudrición de cogollo, pues son muy amplias. En tu trabajo diario, cuéntame, ¿qué opinas? ¿Qué tan complejo es estudiar las enfermedades o manejar esas enfermedades, perdón, sin contar con cultivos que puedan tener resistencia a las mismas? Sí, Juan Carlos, la verdad, la pudrición de cogollo pues llegó para cambiar de manera negativa al país palmero. Lidiar con enfermedades creo que es uno de los retos más grandes que tenemos los técnicos en palma de aceite, pero no es lo mismo de pronto manejar una plaga que se puede controlar quizás muy fácilmente con un insecticida a tratar una enfermedad como es la pudrición de cogollo. Yo llevo trabajando más de 30 años con la compañía Oleoflores y al comienzo pensamos que no nos iba a tocar a la zona norte de Colombia. Con el tiempo nos dimos cuenta que sí es un problema de marca mayor. La verdad es que intentamos por todos los medios, a través de trabajos de agricultura, tratando de hacer una buena agronomía. Tratamos de tener los suelos drenados, dar una fertilización balanceada y a tiempo. Mejor dicho, siempre llevando una guía que nos permita poder controlar la enfermedad. Después de mucho tiempo nos dimos cuenta que definitivamente una vez la enfermedad llega a una zona, es muy difícil erradicarla. Por más trabajo agronómico que nosotros hagamos, llega el momento que definitivamente tiramos la toalla. En este sentido, nosotros hoy en día pensamos que una de las maneras de sobrellevar la enfermedad es teniendo un material resistente, que obviamente uno escuchando a la doctora Carmenza podría estar por los lados de la biotecnología. Ingeniero Juan Carlos, escuchábamos a Carmenza y los avances del área de biología molecular con relación a la clonación de palmas. Yo quisiera preguntarle cómo cree que el desarrollo de palmas clonadas resistentes a esas enfermedades podría transformar el manejo de las plantaciones en ese día a día y qué desafíos usted percibe en ello. La verdad es que el día que logremos tener unas palmas clonadas resistentes a diferentes estrés de tipo biótico y abiótico, digamos, llegaríamos al mundo ideal, porque definitivamente los cultivos tradicionales que tenemos hoy en día, tenemos que afrontar demasiados retos. Entonces, por un lado tenemos la parte ambiental, donde cada vez los periodos secos son más largos. En cuanto a enfermedades, de igual manera, cada día aparecen más. Entonces, si nosotros lográramos a través de la biotecnología tener palmas clonadas que resistan a X o Y problema, por ejemplo, que soporten enfermedades, que soporten la sequía, que sean resistentes a algunas plagas, ese sería el momento ideal para nosotros los palmeros. Realmente, hoy en día, nosotros a nivel nacional tenemos un promedio de rendimiento muy bajo y prácticamente eso se deben a problemas de tipo ambiental, a enfermedades, a plagas. Creo que la clonación de plantas puede ser una salvación para el mundo palmero. Sí, Juan, claro que uno cuando está pues expuesto a los medios de comunicación, incluso hasta la ciencia ficción, nos habla muy maluco de la clonación. En palma, por ejemplo, ¿qué desventajas, Juan, podrías percibir en torno como a esa técnica o a esa posibilidad de tener palmas clonadas? En plantas en general, y obviamente aquí entran las palmas, ¿cuál es el reto que tenemos? Por ser un cultivo perenne, la palma de aceite requiere mucho tiempo para poder evaluar, independientemente que genéticamente puede ser bueno. Yo creo que el reto es lograr que lo que de pronto encontramos a nivel de laboratorio lo podamos tener en campo, porque todos sabemos que una palma puede ser, digamos, si la llevamos en el ciclo productivo puede llegar a 20 años y de pronto no sufrir ningún problema. Podemos llegar a 30 años y no tenemos problemas. Entonces yo creo que ese es el reto y de pronto el desafío para tener la certeza que lo que en algún momento puede ser bueno, lo podamos mantener en el tiempo. Porque hoy en día sabemos a nivel de laboratorio que puede haber muchas cosas buenas, pero lo que no tenemos claro es cuánto nos va a durar. Y aquí viene un punto que decía la doctora Carmenza al inicio. Nosotros
podemos producir un material genético muy bueno, pero desafortunadamente cuando la llevamos a ciertas condiciones podemos dar al traste con todo ese potencial. De hecho, creo que el rendimiento nacional más debe a un problema que nosotros los palmeros no somos lo suficientemente autocríticos para saber que no hacemos las cosas bien en un determinado momento. Podemos tener la vaca Holstein de mejor calidad, pero si la llevamos a un ambiente cálido, seguramente los litros de leche que produce no los va a producir. Igual va a suceder en el caso de palma. Tenemos el material X o Y muy productivo bajo ciertas condiciones y cuando lo llevamos a campo seguramente no nos puede responder porque lo podemos sembrar en un suelo con exceso de agua y posiblemente el potencial genético nunca lo vamos a obtener. Entonces yo pienso que por ahí es el reto, aparte de la biotecnología, tener que todos entremos en la onda de que la palma debe ser con buena agronomía. Qué bueno lo que acabas de decir, qué importante, es una combinación muy importante. Es genética, es resultados genéticos, es tecnología disponible, pero desde el punto de vista genético, pero ella solita, esa tecnología, esa biotecnología o esa genética solita no actúa, sino que necesita del ambiente, necesita de las prácticas por parte del palmicultor. Eso me parece que es un gran mensaje que nos deja Juan, porque muchas veces podríamos estar descartando muy buenas tecnologías simplemente porque no les estamos dando una buena utilización. Pero Juan, en torno a ese tema, ¿cómo ves la disposición de los palmicultores para integrar esas soluciones científicas e innovadoras como las que ofrece la biología molecular? Por ejemplo, en el tema de enfermedades, ¿crees que hay una resistencia por parte del palmicultor o por el contrario, hay una apertura para conocer, acercarse a las tecnologías y sacarles el mejor provecho? No, Juan Carlos, definitivamente todos estamos ávidos de que llegara nueva tecnología, definitivamente. Realmente las enfermedades, las plagas, aparte del costo que tienen su manejo, generalmente redundan en una disminución en el rendimiento de los cultivos. Entonces yo pensaría que debería ser uno ciego para que alguien se oponga o ponga resistencia a la llegada de unos materiales resistentes. Como digo, lo importante es que tengamos claro que en el momento en que lleguemos con estas tecnologías nuevas, sean muy fáciles de adaptar para que el agricultor siga produciendo sus buenos racimos de palma y la industria colombiana siga creciendo. Bueno, ingeniero Juan Carlos, definitivamente el reto está en la acción, ¿no? En hacer las buenas prácticas agronómicas y queda muy claro que no es suficiente con generar todas esas acciones en torno al potencial genético. Yo quisiera preguntarle cuáles son esas prácticas agronómicas que a veces se descuidan o estamos descuidando y que requieren mayor atención para maximizar el rendimiento de las palmas. Sí, Brigitte, las prácticas agronómicas, eso es como una cartilla donde a nosotros nos dicen, tenemos la guía aquí y tenemos que empezar con unas buenas plantas de vivero, tenemos que hacer una buena preparación del suelo, de ahí para adelante seguir con esas prácticas como una nutrición adecuada, un riego adecuado cuando se necesite. Lastimosamente, y yo creo que en muchos colegas nos hemos olvidado un poco la parte del suelo. Realmente el suelo, no sé en qué momento todo el mundo nos despegamos de observar el suelo. Hay que ver que el suelo no solo es una fuente de nutrientes, sino también de microorganismos que ayudan al crecimiento de la palma y a combatir enemigos. Sabemos que si nosotros tenemos exceso de agua, nuestras raíces no van a poder respirar, no van a poder desarrollarse. Cuando no tenemos agua, igual, las raíces están en un estado de sequía y tampoco pueden crecer, no pueden tomar nutrientes. Entonces, fundamental, yo pienso que la piedra angular en nuestro cultivo de palma tiene que, todo lo que estamos hablando es importante, pero no podemos olvidarnos del suelo. A partir de ahí podemos generar todas nuestras estrategias agronómicas, nutrición, riego adecuado, control de plagas y enfermedades, todo lo que tiene que ver, mantenimiento del cultivo, que al final nos van a redundar en una producción. La producción potencial que tiene el cultivo lo podemos sacar adelante. Juan, es que escuchando tu pregunta, cuando hablabas de falta o exceso de agua, pues es inevitable que yo piense en el cambio climático, toda vez que
el cambio climático pues nos permite tener mucha agua o nos permite tener muy poca agua, pues, y eso aunado como al tema de variabilidad genética. Pero yo quiero contarte, por ejemplo, que otro aspecto que ha sido analizado desde el área de biología molecular, que nos contaba Carmenza, es la resistencia a las palmas a las condiciones de déficit. Desde tu perspectiva, Juan, ¿cómo pueden las palmas tolerantes a la falta de agua ayudarnos a enfrentar pues, este desafío que impone el cambio climático en las plantaciones? Pues yo tal vez me puse a hablar del tema del riego y para que nuestros oyentes tengan claro, sí, nosotros estamos ubicados en la zona norte y les cuento, el 2024 en promedio en nuestra plantación tuvimos 850 milímetros de lluvias, mejor dicho, nada. Entonces, el cambio climático es una realidad. Obviamente, si yo tengo agua, tengo suficiente riego, lo logro suplir, pero cada día la escasez de agua es mayor, o sea que ni siquiera teniendo sistemas de riegos adecuados vamos a lograr suplir. Qué interesante sería si el día de mañana a través de biotecnología podemos llegar a tener palmas que en vez de necesitar 5 milímetros o 7 milímetros de agua por día pudiera decir, yo con 1 o 2 milímetros me desempeño muy bien. Mejor dicho, insisto, se cambiaría la palmicultura en Colombia, sobre todo en estas áreas donde nosotros tenemos tantos problemas de agua. Bueno, ya el ingeniero Juan se estaba adelantando un poquito a la pregunta, pero quiero hacerla igual. En los próximos años, ingeniero, ¿cómo se imagina usted cuáles van a ser esos avances en biología molecular? Y esos avances o los avances que más van a impactar la industria de la palma de aceite en Colombia. Yo creo que tenemos que apuntarle a obtener plantas que sean tolerantes a enfermedades, porque, ojo, hay que entender enfermedades y plagas, ¿no? Hay que entender que el cambio climático no solo lo debemos ver por el lado del riego, por el lado de suministrar humedad al suelo para las plantas. El cambio climático también tiene que ver con el tema de la aparición con mayor fuerza de algunas plagas. Por ejemplo, en los últimos 3 o 4 años, en la zona del Cesar, que pues realmente siempre la precipitación es baja, pero cada día es más baja, el tema de leptofarsa ha sido frecuente. Sin embargo, en estos últimos años, aparte de leptofarsa, la incidencia de pestaloctiosis ha sido abismal. En algún momento uno pensó, pero es aquí en esta plantación. Cuando hablamos con nuestros vecinos, con empresas grandes, todos tuvimos el mismo problema. Entonces, al final yo creo que todo esto está asociado a un cambio climático, donde de pronto los insectos, no soy experto en el tema, pero posiblemente pueda haber una mayor población de ciertos insectos que nos estén afectando. Y obviamente, pues en el tema productivo, donde no tenemos humedad en el suelo, realmente pues la producción también decae. Muchas gracias por estar acá en Palmeros en Acción. De verdad que fue una gran oportunidad para escuchar a una persona con mucha experiencia, con una gran formación, hablar de este tema que pudiera ser un tema de ciencia ficción. Insisto, me alegra mucho que hayas aceptado el reto de poder hablar de biología molecular y de genómica sin que tú seas un experto en eso. Tienes información básica por tu formación como ingeniero, pero no cabe duda que la biología molecular y todo lo que implica estas investigaciones de altísimo nivel impacta el día a día. Te agradecemos muy honestamente desde Palmeros en Acción. Y Juan, definitivamente vamos a seguirte molestando. Es un gusto charlar contigo y estamos seguros que tienes muchos otros temas que compartirnos y con los cuales poder hacer unas excelentes reflexiones. Juan, Brigitte, muchísimas gracias a ustedes, a todos los oyentes. De verdad que fue un placer haber podido compartir con ustedes y escuchar a la doctora Carmenza, que pues obviamente es una experta en el tema. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a Juan Carlos, muchas gracias a Carmenza. Este podcast ha llegado a su fin. Les queremos recordar, tenemos el correo electrónico palmerosenaccion@cenipalma.org. Escríbanos. Seguimos recibiendo temas de interés. Uno de los correos fue justamente el que nos pedía hablar de este tema de biología molecular. Recuerden que este es el podcast de la palmicultura colombiana. Está pensado por y para ustedes.
A todos ustedes, feliz jornada o feliz resto de jornada. Un abrazo para todos. Esta emisión es una realización de Cenipalma, con el patrocinio del Fondo de Fomento Palmero y por ende le son aplicables las reglas sobre derechos de autor, propiedad intelectual, derecho a la competencia, al consumidor y limitación de responsabilidad señaladas en la página web www.cenipalma.org/escucha. Producción de Ecoconsultores. Créditos en la página web www.cenipalma.org/escucha.